Hombres a caballo se mueven en derredor de cornúpetas en la amplia llanura que acotan pilares rústicos de piedra hincados en la tierra y enlazados por alambre de espino. Un tropel de vacas se abre paso entre la crecida hierba agarrochadas por el vaquero. Estamos en uno de los enclaves más importantes de la cabaña brava española. Este es el paisaje que ofrece la dehesa salmantina de San Fernando, al pie mismo de la carretera que une la capital con el muy taurino pueblo de Ciudad Rodrigo en dirección a Portugal. En estas verdes praderas se ha fraguado un pedazo importante de la historia del toreo. En la parte más llana del término municipal de Robliza de Cojos, un inmenso escenario se abre para que el tolón de los cencerros que se bambolean desde el rudo cuello de los cabestros anuncie la llegada de una nutrida piara de reses bravas. En estos parajes abundosos de agua, inició, cuando finalizada la primera década del pasado siglo, su aventura ganadera un hombre excepcional, un criador de bravo que sostuvo durante medio siglo un palmarés extraordinario, alcanzando cotas de prestigio difíciles de igualar. El hombre se llamaba Antonio Pérez Tabernero Sanchón y heredó de su señor padre, Fernando, un irrenunciable amor por su tierra salmantina y la acendrada vocación por la ganadería brava. El primer Sánchez tabernero ganadero, el mentado Fernando, había hecho una ganadería con reses de Miura y Veragua. Mezcla explosiva, muy acorde con los gustos del público decimonónico, pero que con la llegada de nuevos modos de torear y otras sensibilidades, había quedado obsoleta al llegar el reparto por herencia del patrimonio entre sus hijos, Antonio, Graciliano, Alipio y Argimiro Pérez Tabernero Sanchón. Antonio vendió la parte de su herencia a los hermanos y tomó nuevos rumbos. En aquel tiempo el encaste de moda era el de Santa Coloma, y hacia él se inclinaron Graciliano, Alipio y Argimiro. Antonio tenía otras ideas, nuevas ideas. Se fue a Portugal a por ganado de otra estirpe, eligiendo la rama parladeña de Luis de Gama, y se instaló con armas y bagajes en lo que está considerado como gran santuario taurino del Campo Charro, San Fernando. La finca de San Fernando se encuentra a 31 kilómetros de la ciudad de Salamanca, por la carretera de Ciudad Rodrigo. Pertenece al término de Robliza de Cojos y está entre Robliza de Cojos y Aldebuela de la Bóveda. Es una finca de 750 hectáreas, tiene parte de monte, parte muy llana y una parte de ribera. Hay una parte que se riega mucho porque esta finca tiene mucha agua, entonces se riega, y otra parte que es de seca. Este año la primavera es extraordinaria y entonces todo lo veis muy verde y muy bonito. Pero estos años de atrás ha sido muy duro el campo, la sequía, y entonces se ha podido regar una parte, la parte de la ribera, y eso es lo que ha ayudado a subsistir un poco. Don Antonio, el señor de San Fernando, decidió añadir a sus apellidos el nombre de la finca para diferenciar mejor su hierro con otros de la familia, donde, según estimaba, redundaba demasiado el apellido. Un hierro diseñado con las propias iniciales, A.P. Muy pronto los APs se acreditaron como las reses más apreciadas por los aficionados y, sobre todo, por los toreros practicantes de una nueva tauromaquia. Los apés recién creados se adueñaron del mercado ganadero durante varias décadas. Se lidiaban en las plazas más importantes del país. Eran los toros de rendimiento más óptimo y los más solicitados por las principales figuras. Esta ganadería siempre fue una ganadería que lidiaba muchísimo. 20 corridas de toros y 4 o 5 novilladas. Pero últimamente, con la problemática del toro bravo, se ha ido disminuyendo y casi está en la mitad, en 12 corridas de toros y 4 o 5 novilladas. Tiempo de la Guerra Civil Española, esta zona era aeródromo. Es muy llano y lo veis muy limpio, pero está muy limpio porque lo limpiaron de encinas. Entonces aquí aterrizaban los aviones y se metían entre las encinas para protegerse de los bombardeos en época de la guerra. Luego ya se pensó hacer aquí un aeropuerto, pero se decidió hacerlo en Matacán y entonces esto quedó como campo.
Así pues, San Fernando, que fuera aeródromo durante la Guerra Civil, ha quedado convertido en tauródromo vitalicio, por el que en la actualidad pasea a caballo Antonio Pérez Tabernero Montalvo, hijo del fundador de la ganadería, jinete ya muy veterano que luce su palmito sobre la silla de montar y nos recuerda sus raíces ganaderas. El abuelo Fernando tenía lo de Miura y Veragua, y luego ya cuando él murió y la heredaron, unos se fueron por lo de Santa Coloma y mi padre se fue por lo de Parladé. El Antonio Pérez actual se ha mantenido fiel al criterio selectivo de su padre y los toros que lucen su hierro son descendientes directos de aquellos del portugués Luis de Gama, con los aumentos sucesivos de reses oriundas de Gamero Cívico, Tamarón y la Mamié de Clerac. Un hierro que ya se prepara a fuego para sellar la piel de las nuevas camadas de becerros, machos y hembras, convenientemente apartados y recluidos en la corraleta aledaña a la pequeña fragua, que ha sustituido a la tradicional fogata con tocones de encina. Al fondo, un nutrido grupo de reses aguardan acontecimientos mientras contemplan la evacuación de la parada de cabestros. Las vacas madres se hacinan en su compartimento. Se va a proceder a la separación de las crías en una operación llamada desahijado. He aquí un provisional orfanato de sangre brava. El cajón o mueco metálico se prepara para alojar a los pequeños animales que van a ser principales protagonistas del herradero. Los hierros se enrojan en la caldera de gas. El manojo de distintivos que habrán de quedar grabados se calientan hasta la incandescencia. Un pastor alemán observa con curiosidad y se retira precavido. Todo está preparado. Operarios, ganadero y técnicos sanitarios ocupan sus respectivas posiciones, entre ellos el mayoral de la ganadería. El mayoral de Antonio Pérez, San Fernando, y hoy lo que vamos a hacer es herrar los becerros, que esto se suele hacer 2 veces al año. Ahora en mayo normalmente se hace lo más temprano y luego en octubre o noviembre se hace el otro que queda detrás. Y hemos estado desecando las vacas, apartándolas de los becerros para luego irlos metiendo los becerros uno a uno aquí por el cajón y herrando los machos primero y luego las hembras. Y normalmente es lo que se hace. Luego ya van saliendo por aquí, van saliendo a las vacas otra vez y luego van al campo con las vacas. Los crotales de identificación se preparan minuciosamente. Uno de los hijos del ganadero, Antonio, toma parte activa de las operaciones. Como ha explicado el mayoral, los machos primero. Los añojos muestran su rebeldía entre el artilugio que les inmoviliza. Uno a uno, los becerros reciben el sello grapado sobre el cartílago de la oreja y quedan registrados oficialmente en el organismo al que pertenece la ganadería, la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Yo vengo como representante de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que es la asociación a la que pertenece esta ganadería, y yo realmente soy una especie de notario. Tengo que garantizar que el animal que entra en el mueco para ser herrado está inscrito en el libro genealógico, sus antecedentes, sus padres, sus abuelos, están en el libro genealógico, y lo que se hace es que se sustituye el crotal oficial que lleva en la oreja por el número a fuego, que consiste en la numeración del costillar, el guarismo del año en el que ha nacido el animal, el hierro de la ganadería, la U de que pertenece a la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Y básicamente es eso lo que yo hago aquí. Los becerros avanzan por un estrecho conducto y se introducen en el mueco, donde un sencillo sistema de sujeción les mantiene estáticos para proceder a la colocación de los guarismos oficiales: hierro, año de nacimiento, organismo al que pertenecen y numeración en la camada. El pelo colorado del becerro recibe la quemazón del anagrama. Un AP ha nacido oficialmente.
Con su carné de identidad recién estrenado, el becerro acude jubiloso al reencuentro con la manada. La operación se alarga porque los animales que participan en el herradero son numerosos. Las distintas señales habrán de quedar colocadas de forma correcta y bien visible. En San Fernando se alojan 350 machos y 200 hembras, además de las que se instalan en otras fincas salmantinas. Algunas vacas todavía están junto a becerros ya crecidos. Aparte de esta finca, hay alguna finca más dedicada a la ganadería. Y aquí, pues, como en todos los sitios, los toros están en un sitio, los novillos, herales y utreros y añojos están en otro, las vacas están en lotes de 40 o 50 con su semental, como ha sido en casi todos los sitios. Bueno, nosotros tenemos, en la actualidad aquí hay unos 350 machos y 200 vacas. Lo que sí está muy dividido es el ganado de saca. El ganado de saca lo tenemos un poco dividido por tipo de cabeza, épocas de salida, dependiendo, los toros los dividimos en 2 o en 3 partidas, igual los herales y las novilladas que son de saca. Nosotros, dentro de estar en el campo charro, veis que lo típico de esta zona es la encina, pero esta finca tiene la circunstancia que tiene unos llanos muy grandes. Entonces está como dividida en 2 partes. Una parte que utilizamos más de cara a primavera y verano, que es toda la parte de la ribera donde está montado el regadío y tal, y otra parte que es la parte alta de la finca donde está el encinar, que ahí está el ganado durante el invierno. Porque aquí llegamos a temperaturas muy frías, pues hombre, como es Castilla-La Mancha, pero aquí realmente los inviernos son duros y si no tienen la protección de la encina, pues el ganado lo pasa francamente mal. Los toros de Antonio Pérez de San Fernando tienen un cuarto delantero desarrollado, lo que en lenguaje ganadero taurino se conoce como aleonado. Su estructura es maciza, de encornadura proporcionada, y la frente, testuz y morrillo se presentan moderadamente rizadas. Los castaños ojinegros y los colorados están mezclados con los de pelo negro zaíno, el que más prolifera en la ganadería, junto a los mulatos, bragados y chorreados. Toros bellos, de armónicas defensas y morrillo prominente, tienen ademán retador, pero nobleza en la mirada. La ganadería que empezó mi abuelo, Miura y Veragua, se dividió entre sus hijos. Algunos continuaron algún tiempo con ello, pero mi padre vio que ya aquello iba más hacia lo de Parladé y Altorén. Mi abuelo lo eliminó el primero y luego sus hermanos también lo eliminaron. Lo que tenían de Veragua y Miura se eliminó por completo. En los primeros años del siglo pasado. En aquellos tiempos los toros tenían quizá más temperamento, pero eran más pequeños. Y luego se han ido haciendo el toro más grande. Porque lo primero que entonces no se exigía ni peso ni nada. Y ahora hay que llevarlos con el peso que es del reglamento y con la edad cumplida, porque para eso exigen que se le ponga el número del año en que han nacido. En aquellos años de la posguerra era difícil darle de comer a las personas, cuanto más a los toros. Entonces eso llevó a un toro pequeño, pero tenía tanta emoción o más emoción que el toro de ahora porque se movía más. Luego el toro se ha ido parando y hemos ido metiendo de tamaño, con lo que estamos en un toro muy grande y que se mueve muy poco. Los Pérez Tabernero, descendientes del gran don Antonio, son conscientes de que, como a tantas otras, la moda del toro grande ha repercutido negativamente en su ganadería, a pesar de que la estructura corporal del AP admite mejor el volumen de carne que la que proviene de otros encastes.
toros bonitos y lustrosos tienen dificultades para ser lidiados en plazas de primera categoría. En estos tiempos, también se cuestiona el trapío de un toro en función de la longitud o afinamiento de sus defensas. Las llanuras de San Fernando, de donde emergen encinas mutiladas por la poda, es el vasto territorio por donde se mueve el toro de una tipología que fue modelo durante varios decenios. Un toro que ha salido a todos los ruedos del mundo, acreditando la bravura procedente del campo de Salamanca. El legendario Antonio Pérez Tabernero Sanchón fue un ganadero clarividente, adelantado a su tiempo, que entendió como ninguno de sus coetáneos la evolución de la tauromaquia partiendo de una revolución, la de Juan Belmonte. Una nueva forma de torear precisaba un nuevo toro, desprovisto de zunas defensivas. Un toro fuerte, pero de formas reunidas que embistiera sin desmayo y por derecho. Ese fue el toro que se propuso crear y que le dio fama como ganadero a la vez que popularizó el nombre de la finca, que fue su lugar de esparcimiento. El anunciarse mi padre Antonio Pérez de San Fernando, pues claro, le dio mucho nombre a la finca, pero eso fue el motivo de que eran 4 Pérez Taberneros hermanos los que estaban lidiando. Y claro, era demasiado Pérez Tabernero mi padre, quitó el tabernero y le puso de San Fernando. De esta forma, el pago rústico de San Fernando se ganó el titular en los carteles de las funciones de toros que se celebraron en España desde el año 1911 hasta la actualidad. Fieles al concepto primitivo, los propietarios de la ganadería, como ya se ha dicho, no han variado la línea escogida por el fundador. Todo sigue igual, aunque la demanda exige alguna ligera modificación en el aspecto físico de los toros. El encarte se mantiene porque es el que hizo mi padre y nos ha gustado cómo está y seguimos con él como lo hizo mi padre. Nosotros mantenemos el mismo encaste, lo que sí estamos tratando es un poco de variar la morfología del toro, de tener más cara, bajarlo un poco, pero eso realmente se hace a través de muchos años, porque es muy complicado dentro de la misma rama poder bajar un poco el toro, y en eso estamos, y parece que va dando sus frutos. Los frutos están a la vista. Los toros que se crían en San Fernando se van adaptando a las exigencias del mercado taurino contemporáneo. La cuestión principal es dotar a las defensas de mayores dimensiones y afinamiento. No por ello el toro será más certero, pero sí mejor aceptado en los reconocimientos veterinarios que se practican en los cosos taurinos. El toro cornicorto o astigordo, por buena que sea su reata o muy brillantes los antecedentes, está condenado a una injusta marginación. La ganadería de Antonio Pérez Tabernero está en fase de recuperación del cartel de máxima aceptación que disfrutara en épocas pasadas. Los toros que pastan tranquilos, abrigados por el encinar, volverán a ser observados por lo más acreditado de la torería contemporánea en este lugar, al oeste de Salamanca, donde se levanta la casona de San Fernando, en cuya cocina, dicen, se cocinó gran parte de la moderna historia del toreo. Pues aquí lo único que se ha cocido aquí es que han venido muchos toreros amigos de mi padre y luego nuestros, y por eso pues y pasábamos aquí mucho rato. Venían a tentaderos, pasaban algunos días aquí. Había toreros como Luis Miguel, que era muy aficionado a coso y derribo, y se traía caballos y pasaba el invierno aquí, y eso es lo que ha sido.
Estamos hablando de hace 60 años, entonces la evolución ha cambiado. El torero venía a pasar aquí los inviernos, entonces las casas estaban habitadas durante todo el año y se pasaban grandes temporadas aquí, entonces se hacían tertulias, la televisión no existía, la radio pocas horas de noticias, entonces se charlaba mucho sobre el mundo de los toros, sobre los problemas de aquel momento, y se trataba de darles soluciones y bueno, se comentaban cada cosa que había, porque hay que referirnos lo que hablamos de hace 40, 50 años, donde aquí a lo mejor había 8 o 10 personas que vivían, que venían de las fincas de alrededor, porque cuando había tentadero en San Fernando, pues venían los toreros que a lo mejor estaban en casa de mi tío Alipio o de mi tío Brasiliano, entonces pasaban aquí las tardes, luego cada uno se iba a distancias cortas porque es lo que hablamos, estamos que no en los medios de ahora, que ahora quizás se viva menos porque la gente se traslada, viene a hacer tentadero, estamos un rato, merendamos y tal, pero luego cada uno se va a su casa y se vive menos quizá esas tertulias. Los tiempos eran otros, pero los toros siguen venteando los vientos fríos del invierno y los tórridos calores de la Castilla occidental. Y siguen también los hombres y mujeres que detentan unos apellidos que les acredita como ganaderos de alto prestigio. Los Pérez, Tabernero y Montalvo continúan apegados al terruño castellano por donde se despliegan las llanadas de San Fernando. Los toros de frente, astracanada y breve cornamenta aguardan el momento de lucir la divisa azul encarnada y amarilla, la vieja divisa de Luis de Gama, que adoptó el avispado y genial Antonio Pérez. El hierro que enlaza la A y la P seguirá calentando la piel de los becerros durante muchos años. Las manadas de reses bravas galoparán por las blandas planicies de Robliza de Cojos. Y el ganadero cabalgará orgulloso por sus dominios, vigilando al toro que se arropa bajo la arboleda. Caballos que avanzan a galope corto para consumir una jornada de laboreo. Toros que caminan a la busca de sus hermanos de camada para compartir el descansadero. Un paisaje que presiden las encinas con álamos al fondo y suelo de blanda hierba, al que bautizaron con apócope de santidad: San Fernando, santo y seña de los toros bravos de Salamanca.